Vale, vamos a conversar un poco acerca de la notación Big O. ¿Qué es eso de Big O? ¿A qué hace referencia ese Big o esa O? También vamos a ver un paréntesis N o N al cuadrado. ¿Qué es esa N? Porque cuando buscamos información acerca de este tema, no lo explican muy bien y no lo explican en palabras sencillas para que podamos comprenderlo, ¿vale? Ok, como dijimos en la clase pasada, tenemos el ejemplo de que hay dos algoritmos, algoritmo uno y algoritmo 2, que hacen la misma tarea. ¿Qué pasa si uno de esos algoritmos lo hace más rápido o consume menos recursos? Es decir, consume menos memoria para cumplir esa tarea. Decimos que este algoritmo es mucho mejor que el otro. ¿Por qué? Porque es más eficiente. ¿Qué sucede cuando estamos gestionando, manejando grandes cantidades de datos o estamos trabajando con algoritmos mucho más complejos? Esa forma de comparar los algoritmos se vuelve un poco más compleja. Por lo tanto, requerimos una evaluación o una métrica para nosotros comparar esos algoritmos con respecto a su eficiencia. Allí es donde surge la notación Big O. Ok, como dijimos, debido a que hay varias maneras de resolver un problema, debe haber una manera de evaluar estas soluciones o algoritmos en términos de rendimiento y eficiencia, en el tiempo que tardará tu algoritmo en ejecutarse y la cantidad total de memoria que consumirá. Lo dijimos anteriormente. Aquí es donde la notación Big O entra en escena. La notación Big O es una métrica para determinar la eficiencia de un algoritmo. Le permite estimar cuánto tiempo se ejecutará su código en diferentes conjuntos de entrada y medir la eficacia con la que su código escala a medida que aumenta el tamaño de su entrada. Por lo tanto, notación Big O nos permite evaluar o comparar los algoritmos según su eficiencia. Punto final, ¿vale? Ahora bien, ¿qué es eso de Big O? De hecho, vamos a ver también la N y requerimos comprender esta nomenclatura para poder seguir profundizando en el tema. Ok, fíjate, vamos a hacer aquí una O y vamos a hacer aquí una N. Esta O que está aquí significa, es una letra, es la letra O. ¿Qué significa? Bueno, viene de la palabra order, order en inglés, que significa orden. Es decir, orden de crecimiento o tasa de crecimiento. Por allí vimos la palabra big, que significa grande en inglés. Por lo tanto, tenemos la big O, es decir, la gran o el gran orden de crecimiento o la gran tasa de crecimiento. Es decir, que esta O simplemente es una anotación, un indicativo de que estamos trabajando con una tasa de crecimiento. Eso es todo. ¿Qué vendría siendo la N? Porque esta N no la podemos encontrar en paréntesis, no la podemos encontrar al cuadrado, podemos encontrar el logaritmo de N. Esa N vendría siendo la entrada de datos con la que estamos trabajando. ¿Por qué es N? Porque podría ser cualquiera. Podría ser 2 datos, 10 datos, 1.000.000 de datos. Es decir, es el conjunto de elementos que están entrando en ese algoritmo. Por eso lo llamamos N, ¿vale? Y eso es lo que significa notación Big O. Una notación que hace referencia a una tasa de crecimiento o a un orden de crecimiento que trabaja en función de una entrada de datos, que lo denominamos N y lo podemos encontrar de diferentes formas. Sencillo. Ahora bien, sucede lo siguiente. Vamos a esta explicación que está aquí. Está acá arriba de mi cabeza. Dice, se trata de un análisis asintótico, refiriéndome con ello a que nos fijamos en qué ocurre hacia el límite, lo que ocurre hacia el infinito, y no tanto con valores pequeños, por lo que así es más fácil el análisis. Lo mejor es verlo en una gráfica. Es lo que representamos, en la que representamos el tiempo de ejecución frente al tamaño de los valores de entrada al algoritmo. ¿Qué pasa con esta definición de la notación Big O? Que tenemos aquí esta palabra.
esto de análisis asintótico. ¿Qué es eso de análisis asintótico? Un análisis asintótico viene siendo el análisis de una gráfica según su comportamiento. Es decir, que con este análisis, con esta métrica, esta evaluación que estamos haciendo, no, no vamos a determinar un valor específico. Por ejemplo, este algoritmo A y este algoritmo B, la evaluación que le hicimos, el análisis que le hicimos, no vamos a tener resultados de, por ejemplo, 10 y 20. No estamos buscando ese tipo de resultados. Estamos buscando un análisis asintótico, es decir, estamos buscando observar, visualizar el comportamiento de la gráfica de esa notación Big O para poder comparar esa gráfica a dónde tiende, si por ejemplo tiende al eje Y o tiende más al eje X, y si tiende más aquí, más por aquí, es peor, si tiende más por acá, es mucho mejor. A eso hace referencia el análisis asintótico. Vamos a evaluar, vamos a visualizar ese comportamiento para poder determinarlo, para poder determinar esa eficiencia del algoritmo y poder compararlo con otros algoritmos. Eso hace referencia al análisis asintótico. Ok, ¿cuál es esa gráfica? ¿Qué es eso cuál es esa gráfica? Es esta que tenemos aquí. De hecho, vamos a hacer esto más pequeño. Sí, aquí está mucho mejor. Ok. Tenemos en el eje Y el tiempo y tenemos en el eje X el tamaño de entrada. De hecho, bueno, vamos a hacerlo acá. Ok, perfecto, mucho mejor. Eje X, tamaño de entrada, es decir, los datos que allí están entrando, es decir, la n, y tenemos en Y el tiempo, es decir, el tiempo que está transcurriendo para poder ejecutarse ese algoritmo. ¿Qué vemos allí? Las diferentes formas de clasificar a un algoritmo según ese algoritmo, según lo que allí está trabajando, según lo que allí está sucediendo, y poder determinar mucho mejor cuál es su eficiencia. Y esto lo vamos a ver en el próximo video. No sin antes comentarte lo siguiente, que en esta gráfica lo vemos mucho mejor. Por ejemplo, si un algoritmo tiende al eje Y, es decir, está por esta zona, fíjate por dónde va el ratón, tiende a esta zona, significa que este algoritmo se comporta terrible, no es muy eficiente. Si el algoritmo se comporta por esta zona, que está aquí, el algoritmo es, bueno, pasa de malo a poco va mejorando. Viene siendo por acá, por esta parte de aquí, aceptable. Y si está muy cerca de esta zona X, viene siendo bueno, excelente. Por lo tanto, a esto nos referimos con comportamiento asintótico. Cuando buscamos evaluar esos algoritmos, buscamos visualizar ese comportamiento que tiene según la gráfica para poder determinar qué tan eficiente es y así poder compararlos con otros algoritmos. Cada uno de estos comportamientos lo vamos a estudiar en el próximo video con su debido ejemplo para poder profundizar mucho más en este tema. Así que nos vemos en el siguiente.